dispuestos a recibir palabra del Señor? Pero no solamente a recibirla, sino a ser hacedores después de lo que Dios nos está mostrando. Amén. Porque si no nos vamos a convertir y nos vamos a poner una cabeza muy grande así llena de conocimiento, pero el corazón va a estar pequeñito. Y yo quiero que sepas que el Señor quiere un corazón muy grande y una cabeza muy chiquitica. ¿Está bien? Mientras más le entreguemos nuestro corazón a Dios, los de limpio corazón verán a Dios. El conocimiento envanece. Sí, miren este versículo. Esto fue hoy en la mañana. Y es 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y después una recomendación. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es iniquidad? Ya saben, deben de saber, ¿no? Maldad. El Señor quiere tu corazón, el Señor te conoce. El Señor sabe, como leímos en esta tarde, conoce tu andar, conoce tu despertar, conoce todo de ti. Y así que no te puedes esconder de Dios. Por eso yo les decía que por favor reciban humildemente la palabra de Dios, pero también tenemos que ser hacedores de lo que Dios nos está diciendo, porque creo que el camino del Señor es la verdad. Creo que nosotros hemos crecido sin una dirección en la verdad de Dios. Nuestros caminos han estado torcidos. Hemos estado perdidos por muchos años. Hemos probado en nuestra propia prudencia un caminar que nos ha dado y nos ha traído mucho dolor. Y es por eso en esta tarde que voy a tratar de animarnos unos a otros y entender que el plan de Dios es mejor que el de nosotros. Y que humildemente tenemos que aceptar ese plan, pero además de eso, caminar en ese camino, caminar en esa verdad. Amén. Y ya llevamos casi un mes y pico hablando de la santidad, de ser la sal en este mundo, de ser la luz en este mundo, de ser obedientes a la palabra de Dios. Y hoy quiero tratar un tema que a todos y que todos necesitamos. Y es cómo llevarse bien. Repite conmigo, cómo llevarse bien con otros. ¿Ustedes creen que es importante este tema? Amén. ¿Alguna vez has notado que tu mayor dolor y decepción se debieron a una relación rota? Se debió a alguien que te prometió algo y no lo cumplió. Se debió a una mala percepción de nuestro propio corazón herido. Se debió a una pelea con mamá, a una pelea con papá, a una pelea con el esposo, con la esposa, con el jefe de la empresa. Es decir, siempre ha estado involucrado otros en el medio de los conflictos. Pero además de eso, también nosotros hemos sido partícipes de ser nosotros el que propiciamos esos conflictos. ¿Sí o no? Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿quién se considera, no me tienen que levantar la mano, quién considera que está libre de conflictos? Yo creo que ninguno de nosotros. Y vamos a ver por qué no estamos libres de conflictos. ¿Qué es el conflicto? Cuando algo no está bien entre tú y otra persona, llamamos a eso conflicto. Si hay algo, hay una aspereza, no tenemos que pensar igual los que no son hijos de Dios. Yo le estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Todos tenemos que estar en un mismo pensamiento, en un mismo caminar y en un mismo espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Si esto no me ha funcionado por tantos años y yo incorporo lo que Dios me dice que es bueno para mí, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Las personas que están a mi alrededor
van a ser partícipes de esa bendición también. ¿Cómo llegamos nosotros los seres humanos a los conflictos? ¿Qué ha pasado que nosotros humanamente llegamos a esos conflictos? Yo quiero decirte y lamento decirte que gracias al pecado nosotros llegamos a los conflictos. Porque el diseño de Dios original, o en el diseño de Dios original, no está el pecado. El pecado llegó a nuestras vidas y nos ha roto a todos. Y por eso hoy tenemos conflictos. Porque el pecado es el que prevalece en vez de la verdad de Dios. En vez del diseño original de Dios. Si tenemos como concepto de que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero es solo como concepto. ¿Por qué? Porque no practicamos el primero y el segundo mandamiento. ¿Cuál es el primero y el segundo mandamiento? ¿Se lo saben? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El incumplimiento de esos dos mandamientos nos ha traído a nosotros vivir en conflictos. ¿Por qué? Primero, porque no conocemos el amor de Dios. Y segundo, si yo no conozco el amor de Dios, no puedo amar a otros. Es imposible amar a otros si yo no estoy lleno del amor de Dios. ¿Están conmigo? ¿Qué necesitamos tú y yo para no vivir en conflictos? Número uno, y el más importante, amar a Dios. Si tú no buscas a Dios día y noche, como dice la palabra, si tú humildemente no aceptas lo que Dios te está diciendo, yo quiero decirte que seguirás viviendo en conflictos. Seguirás viviendo apagando fuegos. Entra el conflicto, estás en el medio del conflicto, se apagó el fuego, 2, 3 días bien, una semana bien y con lo mismo otra vez otro conflicto. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestro corazón. Sigue estando la carne en vez de el amor de Jesucristo. Siempre queremos tener la razón. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Siempre queremos tener la razón y no somos humildes en aceptar que la mayoría de las veces no tenemos la razón. Queremos ganar las peleas. Queremos o nos hemos acostumbrado a no razonar, a hablar antes de razonar. Nos hemos acostumbrado a defendernos. No escuchamos. Tenemos 2 oídos, pero no escuchamos. ¿Por qué nosotros somos desobedientes a Dios? Porque no queremos escuchar a Dios. Porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que este caminar se trata de mucha humildad. Porque qué difícil es entregar nuestro libre albedrío y que fluya la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso es que necesitamos de Dios y a Dios todos los días de nuestra vida. Los conflictos no resueltos nos contaminan. ¿Sabían eso? Cuando tú tienes un conflicto y tú no lo resuelves y lo dejas pasar, yo quiero que sepas que eso te va a contaminar tu corazón. Yo quiero que sepas que eso te va a quitar toda la paz que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no se resuelve. No se resuelve. Y como no se resuelve, nos hace daño. Entonces, la persona con la que tuviste conflicto va a ver asperezas. No la quieres ver, la quieres ver bien alejada. ¿Por qué? Porque no quieres resolver, no quieres enfrentar el conflicto. No lo queremos hacer. Preferimos alejarnos de las personas y quiero decirte que si tú no resuelves el conflicto en vez de apagarse,
va a coger más fuego. Va a coger más fuego, va a coger más fuego, va a coger más fuego. Y desgraciadamente nuestro corazón va a estar dañado. Es por eso que Hebreos 12:15, si tienen sus Biblias, primer versículo de esta tarde, Hebreos 12:15 nos dice, y quiero leerlo en dos versiones, dicen, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Y por qué dice eso? Porque no estoy bien con Dios. Porque cuando yo tengo conflictos con otros, no estoy bien con Dios. Y Dios no va a estar bien conmigo. Porque eso no es lo que Dios quiere en mi vida. Y un padre siempre desea lo mejor para sus hijos. Y si Dios a mí me ha dado instrucción y yo desecho la instrucción de Dios, la gracia de Dios, ¿dónde está? Y miren lo que dice después. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y los envenene. Y envenene a muchos, perdón. Ese es el lenguaje actual. Y en Reina Valera dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué lo dice? Porque cuando yo tengo ira, cuando yo tengo un conflicto en mi vida, las personas que están alrededor mía también son contaminados. Y no va a fluir la gracia de Dios. El Señor nos dice, quítense de ustedes toda amargura, toda ira. Es decir, que lo podemos hacer como hijos de Dios. Porque Dios nos ha dado, uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Cuando uno tiene dominio propio, no importa lo que te digan o lo que hagan, no hay quien te mueva de ahí. Porque vas a poder soportar las injurias de otros, el chisme de otros, lo que puedan decir o hacer de ti. El Señor te va a dar ese dominio propio para que tú vivas en esa paz que dice que sobrepasa todo ¿qué? Todo entendimiento. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes bien, sed benignos unos con otros. Siempre piensa bien de los demás. Esos conflictos que tenemos internos, fulanito no vino porque seguro sabrá la vida, no, si fulanito no vino es responsabilidad de él con Dios. No es mi problema. Yo voy a pensar que le está pasando algo en su corazón. Yo voy a pensar que está teniendo alguna necesidad física, algo está pasando con él, pero Dios se va a encargar de él. Yo no tengo que pensar más de la persona. Si yo no le he hecho, si yo no sé que le he hecho algo o que él recibió algo de mi parte, me voy a estar preocupando yo si vino o no vino. No, yo me tengo que quitar eso de encima. Eso es un ejemplo que les pongo uno como pastor. Porque muchas veces ustedes no lo saben, pero esa esposa mía y yo, más otros que están haciendo la misma obra que nosotros, muchas veces no dormimos, muchas veces estamos preocupados por la vida de ustedes. El celo del Señor nos quita, vamos a decir, nos quita esa libertad que pudiéramos tener, porque Dios desea que esto se viva todo el tiempo, esta comunión unos con otros, y de que todos estemos en paz unos con otros. Y ese celo Dios lo pone de alguna manera en los pastores. Y por eso es que muchas veces, y además el Señor lo dice, que los pastores tienen que corregir, que a nadie le gusta, tienen que enseñar, tienen que redarguir. Eso es parte del proceso de un pastor. Es un padre espiritual. Y tenemos que entender eso. Pero el deseo de nuestro corazón es que esto fluya y que haya paz unos con otros, porque es la voluntad de Dios. Qué difícil es poder llevar una obra donde todos no estemos en el mismo caminar, donde todos no estemos en el mismo pensamiento, donde todos no estemos caminando sobre lo que Dios y donde Dios te ha puesto. Es difícil para un matrimonio, para una familia que está involucrada en el proceso con el Señor. Es el deseo de nosotros y el deseo de Dios que no haya conflictos entre nosotros. No puede haber.
Amén. Y yo quiero que tú en esta tarde, una vez más, consideres, repite conmigo, es el deseo de Dios que yo considere su palabra. Es considera, Dios a ti no te va a hacer nada que te sea gravoso, que sea algo pesado. Simplemente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que cuando Él te dice, por aquí, hijo, es que tú debes de caminar, es que por ahí es que tú y yo debemos de caminar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te puedes amar a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otros? Pero ¿cómo tú te vas a poder amar a ti mismo si no amas a Dios? Es imposible poder amar a otros si yo no recibo el amor de Dios. Quiero que sepas que vamos a estar en conflictos toda la vida si no ponemos a Dios en primer lugar. Quiero decirte que la paz que tú necesitas te la va a dar Dios. El único que te puede dar paz a ti es Dios. Porque vas a estar, gracias al pecado, en conflicto. Y los conflictos son internos. Internos. Es esa lucha carnal que tenemos todos. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. Y Romanos 12:14 dice que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y se nos olvida eso. Imagínense si yo, hijo de Dios, me paso la vida en conflictos con otras personas. El día que yo vaya a la presencia de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? No hay temor de Dios. Cuando Dios te dice a ti, estamos hablando de conflictos internos, si Dios te dice a ti, no mientas, y tú mientes, no tengo temor de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Cuando Dios me dice a mí, esto es lo que tienes que hacer y yo no lo hago, no tengo temor de Dios. Los conflictos afectan nuestra relación con Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Ahí se los puse. Conflictos dentro de nosotros y en nuestra familia porque Dios no es el primer lugar en mi vida. Queremos guerra, queremos tener la razón. Somos egoístas, somos arrogantes, somos necios. Y no ponemos a Dios en primer lugar. No somos humildes en entender de que hay un caminar diferente guiado por Dios. Y hay un orden que Dios busca para la vida de todos nosotros. Santiago 4:1-3 dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Esto es fuerte, mis hermanos. Hay conflictos en nosotros porque el egoísmo es tan grande que yo quiero siempre tener la razón. Somos malos. Somos pecadores. Por eso es que necesitamos entregarnos a Dios para que Dios nos limpie de esa maldad. Por eso dice que los de limpio corazón verán a Dios. Una de nuestras oraciones tenemos que decirle a Dios, Dios, sigue limpiando mi corazón. Sigue limpiando mi mente. Yo quiero estar limpio delante de ti. Yo quiero vivir en la santidad que tú me has llamado a vivir. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Tremenda palabra. Ahora, la pregunta que yo me hago es, cuando nosotros vemos esto, leemos esto, ¿será que nos habla a nosotros o le habla a Chichos de la esquina? Yo creo que nos está hablando a nosotros. Yo creo que esta palabra revelada es para mí. Cuando yo lo leo, yo digo, esto es para mí. Esto es para mí, esto no es para Bartolo. Pero el problema es que siempre, fíjense esto, qué conflicto tenemos interno, que siempre pensamos, esto lo necesita mi mamá. Esto lo necesita mi papá.
Esto lo necesita Javier, caballero, no se lo digan. Esto lo necesita mi esposa, pero jamás nos pasa por la mente de que esto es para mí. Repite conmigo, esto es para mí. La palabra de Dios es para mí, revelada para mí, para mi corazón, para que yo tenga las actitudes que Dios dice que diseñó desde el día número 1. Acabamos de leer en el Salmo 139 que Él, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando éramos un embrión, ya nos conocía. Hay un plan, hay un propósito de Dios para mi vida hermoso. Pero si seguimos rechazando lo que Dios tiene para nosotros y seguimos tratando de hacer nuestra voluntad, quiero dejarte saber que vas a seguir en conflictos, contigo y con otros. Amén. ¿Qué cosa es el egoísmo? Porque ahí habla de egoísmo. ¿Y qué es egoísmo? El egoísmo es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por los intereses de los demás. La única persona que me importa a mí en mi vida soy yo. Y no me importa la vida de los demás. Qué duro es eso. Es mi necesidad, mi vida y allá los demás. Dios dice que vino a servir y no a ser servido. Pero el problema tuyo y mío es que queremos que siempre nos sirvan, pero no servir a los demás. Y quiero dejarte saber algo. En el servicio hay tremenda bendición. En el egoísmo no hay bendición. Amén. La Biblia nos dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Piensa siempre en los demás. No pienses en tu necesidad. Te vas a quedar ahí. Ahorita yo conversaba con mi mamá. Conocemos personas de muchos años que desde que yo tengo uso de razón viven en conflictos y no han salido de ahí. Pero lo peor de todo esto es que un día conocieron a Dios y siguen en conflictos. Viven en conflictos. Les encanta vivir en conflictos. ¿Dónde está Dios? Es solamente un concepto. No está aquí en mi corazón. Porque la persona que tiene a Dios en su corazón es transformado por la palabra de Dios. Pero si tú sigues en los conflictos unos a otros, es porque no consideras la verdad de Dios. Y estás buscando nada más tu propio provecho. Es lo que yo entiendo. Pero además de eso nos hemos envuelto en unos expertos en sacar de la Biblia lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Y no consideramos la palabra de Dios. No tenemos temor de Dios. Yo sé que este tipo de enseñanza no le gusta a muchas personas. Pero esto es lo que necesitamos escuchar. La palabra de Dios. El egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. ¿Me escuchaste? El egoísmo es una forma de construirse a uno mismo y destruir a los demás. Así yo pienso, así soy yo y no me importa la vida de otros. Abuelos que están aquí, considera que ya pasaste un tiempo de tu vida y que hoy una de las tareas de los ancianos es ahora ocuparse de otros. Y de la experiencia que tienen de vida, dárselo a otros y pensar en otros, no en uno mismo. Es morir, acabar de morir a la carne y decir, no más. Ahora voy a vivir para otros. Eso es una de las funciones de la madurez en los ancianos. Lo mismo que los padres. Cuando uno tiene un hijo, murió. Porque nada más que está pensando ahora en el beneficio del niño. Y uno muere a todos los deseos. ¿Están conmigo? Eso es ya dejar de ser egoísta y decir, bueno, ahora yo tengo que ocuparme de otros. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Ninguno de nosotros merecía la muerte de Jesucristo.
Y no escatimó, dice que no escatimó en ir a la cruz por tu vida y mi vida. Ahí hay humildad. Y cada vez que empecemos y que pase por nuestra mente un conflicto, miremos la cruz. Amén. La lucha contra el pecado del egoísmo requiere de una verdadera humildad. Vamos, mira, ser humilde significa tener una verdadera perspectiva sobre nosotros mismos en relación con Dios. Dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren, muchas veces creemos que somos buenos y que nos lo merecemos todo y que somos lo mejor de este mundo cuando no somos nada. Vamos a pensar lo que dice Dios y reconocer y aceptar que lo necesitamos a Él. Los conflictos van a seguir. Las guerras internas van a seguir. Pero quiero que recuerdes en el día de hoy que cuando eso sucede es por la maldad que tenemos en nuestro corazón. Es porque no consideramos a Dios. Es porque queremos seguir haciendo lo que nos da la gana y no lo que dice Dios. Juramos ante Dios muchas veces, muchísimas veces, no lo vamos a volver a hacer y volvemos de nuevo. Y está bien, Dios dice 7 veces se cae el justo y la 8ª se vuelve a levantar. Pero Dios te dice, no cojas esto para relajo. No lo cojas para relajo. No uses la gracia como ocasión para caer. Y si no, léanse Romanos 6. Léanse Romanos 6. Es esa lucha interna, pero además de eso, el autoengaño de todos nosotros. Y creernos que ya no, Dios sabe mi condición y le voy a dar rienda suelta a mi carne. ¿Sabes qué? Estás frito si sigues pensando de esa manera. Reconocer nuestra necesidad de Cristo y el amor a la Escritura son necesarios. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, dice el Señor. En el Salmo 119:36 dice que el amor cubre multitud de faltas, de pecado. El único que puede cubrir nuestro pecado es Jesucristo. El único. Cuando nosotros estemos en medio de los conflictos, recordemos el sacrificio de Jesús. Recordemos que Él hizo por nosotros. Amén. Recordemos eso. Y dejemos de querer tener la razón. Dejemos de querer tener la razón. Tenemos que ser humildes para aceptar lo que muchas veces nos dicen otros. Amén. Si verdaderamente seguimos la orden, amados los unos a los otros con amor fraternal, como dice Romanos 12:10, no vamos a poder ser egoístas jamás. Yo acepto que el amor de Dios está conmigo y que yo voy a pensar en otros como superiores a mí mismo y yo no voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, destruir a otros por mi egoísmo, por mi necedad, por ser terco o terca, hasta obstinado. ¿Hasta cuándo? Esos conflictos internos se resuelven solamente con Dios. Ninguno de nosotros tenemos el poder de poderle transformar la vida a nadie. ¿Lo sabían? No lo tenemos, ni lo vamos a tener, porque si no le quitaríamos la gloria a Dios. Eso solo se lo va a llevar Dios. Pero, hay un gran pero. Tienes que entregarle tu corazón a Dios. Arrepentirte de tu maldad. Y decirle, te necesito, Dios. Te necesito, oh Dios. El cristiano no se preocupa por las cosas de este mundo. Repite conmigo, yo no tengo por qué preocuparme por las cosas de este mundo. Dios está en control de todo. En este mundo tendréis aflicciones, es decir, va a haber conflictos entre nosotros. Pero, confiad, yo he vencido a este mundo. Yo prefiero darle toda mi confianza a Dios, descansar en Dios, que no descansar en el hombre que tengo delante de mí
o en la mujer que tengo delante de mí. Hay algo que yo escribí hoy por la mañana y dice, cuidado con algunas personas que no cambian. Esas personas han aprendido a mentir mejor. ¿Hello? ¿Hello? Aprendido a mentir mejor, a manipular mejor. ¿Por qué? Respóndame, ¿por qué? Dios es un concepto en la vida de esos hombres y de esas mujeres. Fíjense lo egoísta que somos, que cuando queremos algo y sabemos cuál es la debilidad de las otras personas, nos volvemos un melao. Nos volvemos un meladito. Le gustan las flores, ahí le llevo la florecita y no te habías acordado de las flores por 10 años. Pero ese día quieres algo y ahí le trajiste tu ramito de flores. O no la llevaste jamás y nunca a comer, porque como ya está del lado acá, ya se me olvidó cómo yo tengo que cuidar a esa persona, lo que le gusta a esa persona. Y entonces yo quiero algo y lo voy a conseguir manipulando, porque nos hemos convertido en expertos en manipular las emociones y los sentimientos de los demás. ¿Para qué? Para lograr nuestro objetivo. Nuestro objetivo. El objetivo, ustedes le pondrán nombre. Por eso es que tú y yo necesitamos confiar en Dios todos los días. Por eso es que tú y yo necesitamos la dirección de Dios todos los días. Por eso es que tú y yo necesitamos vivir en la verdad de Dios todos los días. Porque el camino que hemos aprendido y que hemos escogido es el camino del pecado, el camino de la maldad. Pero si incorporamos a Dios humildemente, estas cosas van a quedar atrás, dice la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo que nos fortalece, en Él. Cuando necesito ayuda, ¿a quién voy? A Dios. Señor, estoy metido en un rollo aquí que solamente tú puedes resolver. Humildemente examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mi corazón, ¿qué tengo que enfrentar yo y qué tengo que corregir yo para caminar en tus caminos? Todos necesitamos vivir y estamos diseñados para vivir unos con otros. Somos seres relacionales. Si no, viviríamos en una cueva solos y estuviéramos hablando con las lagartijas y con los monos y con eso, pero es que Dios no lo diseñó así. Dios no lo diseñó para que estuviéramos así como estamos. La prueba más grande que tenemos nosotros es cuando tenemos hijos. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque nos demuestra hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Revela nuestro carácter. Muero, no muero. Pienso en mí, no pienso en mí. Que mi esposa lave, que mi esposa cocine. Yo soy el que traigo el dinero para la casa. Que me lo hagan todo, el papi chulo. ¿Sabes qué? Egoísta. Arrogante. Lava, cocina, plancha. Cuida a tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Pero no, hay otras prioridades. Mi negocio. Es que yo traigo el dinero para la casa. Yo me tengo que ocupar, eso es un problema tuyo. Egoísta. Egoísta. No, vete tú para la iglesia porque tú necesitas de eso. Qué equivocados estamos. Los hombres tendrían que estar aquí todos sentados. Necesitamos más de Dios que las mujeres. ¿Ustedes saben por qué? Porque somos egoístas, arrogantes, tercos, machistas. Todos lo necesitamos, pero si Dios es la cabeza de nosotros y nosotros somos la cabeza de nuestro hogar, entonces que el hombre, como es el que se va a ocupar de muchas cosas, pero no tiene la dirección de Dios, ¿qué ustedes creen que va a pasar en ese hogar? Un horror. Entonces nosotros tenemos que considerar más la dirección de Dios que las mujeres.
por la gran responsabilidad que tenemos. Amén. Yo sé que a los hombres no les gusta eso, pero allá fue. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y vive de acuerdo a esta verdad. Dios ama al dador alegre. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar de que todo se trata de dinero. Y la vida no es dinero. La vida no es dinero. Las prioridades tienen que ser Dios, amar a Dios con todo mi corazón, amar a otros, servir a otros como Dios vino a servir, y ese es su ejemplo y ese es su legado. Y nosotros como sus hijos tenemos que hacer lo que Dios dice que es bueno. Ahora, Dios ama al dador alegre, al que no le pesa, al que no escatima. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. El tiempo, por ejemplo, ¿qué tiempo le dedico yo a Dios? ¿Qué tiempo le dedico yo a la estructura de la iglesia? Que Él fue el que lo diseñó. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago por amor o lo hago para que otros me vean lo que estoy haciendo? ¿Qué hago con mi vida? ¿O es que considero a Dios nada más el día que esté, como muchos desgraciadamente hacen, el día que están en la cama postrados, que ya no queda más, entonces, ay Señor, perdóname? ¿Y caminaste 30 años con el Señor? Romanos 13:8. Y esto tiene que ver con los conflictos entre nosotros. Y dice la palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué interpretan ustedes de eso? ¿Qué interpretan? Ahí pueden caber muchas cosas. ¿Sí o no? Porque cuando te dicen no debáis nada a nadie, ahí pueden meterse unas cuantas cosas. Como por ejemplo, si tú sabes que tú tienes un conflicto con un hermano y lo dejas atrás, ¿con quién tú tienes la deuda? ¿Con Dios o con la persona? Con ambos. Con Dios primero, porque no estoy haciendo su voluntad, pero también con la persona. No debáis a nada a nadie. Dinero. No. Tú eres cabeza y no cola. Espera los procesos de Dios. Espera los procesos de Dios. No quieras seguir adelante de las carretas. No lo puedes hacer. Porque no te va a ir bien. Porque no estás considerando la palabra de Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. Yo lo que quiero es sangre. Como una mujer se me sentó, dos muchachas se me sentaron en el Uber el otro día. Habían tenido una discusión, parece, ellas dos con alguien, y una le decía a la otra, yo lo que quiero es sangre. No, la discusión parece que estuvo buena. Y era en inglés y le decía, es que yo peso nada más 80 libras y ella pesa 150, me desbarató, le decía a ella al hombre que estaba hablando. Yo lo que quiero es sangre. Procura que cuando yo llegue a la casa, eso fue los 6 minutos más largos de mi vida, porque no había filtro. Los gritos dentro de ese carro eran un horror, más lo que yo estaba escuchando. Mi espíritu por dentro se contristó, se puso muy mal. Yo decía, Dios mío, yo veía, faltan 5 millas, faltan 3 millas, Dios mío, y entonces el semáforo, 3 minutos más. Yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y aquella mujer a grito allá atrás, yo quiero sangre. Y muchas veces nosotros actuamos así. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Deja que Dios se encargue de tus peleas. No, yo quiero tener la razón. Deja que Dios pelee tus peleas. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pero no conmigo tienen que estar de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Dios? Amén. Porque escrito está, mía es la venganza,
Yo pagaré, dice el Señor. Está bueno, mis hermanos. Vamos a dejar de querer tener el control en nuestras vidas. Y vamos a dejarle a Dios que Él sea Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de nosotros. Siempre que lo que salga de nuestra boca siempre sea bendición. No deis lugar a la ira. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la palabra del Señor. Si tú estás bravo contigo mismo, porque fíjense el egoísmo cómo es. Yo no tengo paz, yo vivo afanado, yo vivo amargado y mi egoísmo es tan grande que yo quiero que otros sientan lo mismo que yo. Y le amargamos la vida a otras personas porque no tenemos paz interna. Fíjense si el egoísmo es tremendo. Vivo en conflicto conmigo mismo y yo quiero desgraciarle la vida a otros. Dice, no debéis responder a cada uno. Y en la versión actual dice, de conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada persona. Si tú estás en un conflicto interno y tú quieres contaminar mi vida, no lo vas a lograr. Y un día tendremos que dar, yo creo que mi esposa quiere enseñar eso hace mucho tiempo, los límites que debemos de tener con ese tipo de personas que viven en conflictos todo el tiempo y que quieren desgraciarle la vida a los demás. Y termino con esto. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Miren qué palabra esa. Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Traducción moderna. Si ya eso por dentro te tiene desgastado, por favor, familia, nos están matando los conflictos. Nos están matando por dentro de los conflictos cuando Dios quiere que vivamos en paz. Con nosotros mismos y con otros. Amén. Tenemos que dejarle a Dios ser Dios. Que Él sea el que pelee nuestras batallas. Tenemos que ser humildes en aceptar lo que Dios dice que es bueno para nosotros y empezar a considerar su palabra revelada, porque no nos ha abandonado, porque ya no somos huérfanos, porque somos hijos y su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Los hombres, nosotros los hombres, siempre, miren, lo que he aprendido en estos años. Dios a mí me dice aquí, perdona y no perdono. Y el Señor te dice más, perdona 70 veces 7. Y no lo hago. Si no lo hacemos, ¿qué nos pasa? Nuestro corazón se llena de amargura, se llena de resentimiento y ese resentimiento nos hace personas amargadas. Y por eso después queremos también amargar a otros. Contaminamos la vida de otras personas porque ya la mía está contaminada y yo quiero que otros se contaminen. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. No considero a Dios y por lo tanto mi vida va a seguir en conflicto toda la vida. Y esto que está aquí no es para mí. Esto que está aquí es para Olga, es para mis hermanos que están aquí, para mi esposa, pero para mí no es. ¿Cómo se llama eso? Necedad, obstinación, terquedad. Miren, qué fácil es decir y hablar de los fariseos. Porque los fariseos se comportaban de esta manera. ¿Y tú cómo te llamas? Si esta palabra es para ti, yo te pido humildemente que repitas esto conmigo. Soy un siervo por amor. Amén. Yo necesito de Dios. Yo no sé ustedes.
pero yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios siga limpiando mi corazón, para cuando se levanten esos momentos de egoísmo que tengo y esos momentos que tengo de orgullo, Dios toque mi corazón y yo me pueda arrepentir con todo mi corazón. Porque sé que voy a seguir fallando, porque sé que no soy perfecto, porque perfecto se llama Jesucristo.